Continuando con los ejercicios, vamos a desarrollar uno de circuito eléctrico, pero con dos fuentes de energía. En esta oportunidad voy a hacer con el método de puntos. Ya no con el regla de mallas, ya que es un poco más trabajoso y aún más si es que yo quiero trabajar con fuentes de energía 3, 4, 5, etc. Entonces vamos a trabajar con el método del punto para que nos salga así, rápido y sencillo y práctico. Acá consiste en esto. Si es que acá es 20 voltios, sabemos, es un ejemplo, que siempre con la carga positiva, obviamente, que va a ser mayor que el voltaje en la carga negativa. Entonces, por ejemplo, si me dan una resistencia acá que valga 2, que valga 5, en este caso que valga 2, la diferencia de potencial es 20 menos 10, 10. Entre 2, la intensidad de corriente me sale 5. Entonces vamos a asumir eso. Acá voy a asumir que este va a ser 0 voltios. De todas formas me va a salir 0 voltios. La diferencia, 24 voltios. La diferencia acá, como no se le pone una resistencia, 24 voltios. Acá vemos de que es carga negativa, entonces 24. Y tiene que ser mayor, ¿no? Entonces, por lógica, acá va 36 voltios. Y acá me dice, es un dato muy curioso, que la resistencia, la diferencia de potencial en cuanto a la resistencia de M hasta el punto N, es 2 voltios. Vamos a asumir que este es mayor. Entonces acá iría 22 voltios. Este es negativo. Acá iría 22 voltios. Como no se le pone, igual le subimos que es 22 voltios. Y acá vamos a dibujar una intensidad de corriente. Y la intensidad de corriente, ¿cómo era? La diferencia entre ellos, que vendría a ser 14 entre 6. Me daría 2,33. 2,33 amperios. Igualito acá, paralelos. 2,33 amperios. Ahora acá. Acá también debe haber una intensidad. ¿La intensidad cuál es? Diferencia de potencial 22 entre 6. Me sale 3,66 o 3,6 y su sombrerito. Y entonces, como ha aumentado de 2,33 a 3,6, se supone que debe haber una fuerza también, una intensidad de corriente. Acá vamos a poner la intensidad de corriente 1, intensidad de corriente 2, intensidad de corriente 3, intensidad de corriente 4. ¿Y cuánto debe ser para que de 2,33 me dé a 3,6? Fácil. Debió ser 1,33 o 1,3 con su sombrerito. Con su sombrerito. Entonces, allí, para hallar la resistencia, ya teniendo los datos y ya teniendo la intensidad de corriente, solo reemplazamos, que habíamos dicho de que la intensidad de corriente es igual a la diferencia de potencial entre la resistencia. Queremos hallar la resistencia, ya tenemos la intensidad, entonces que es 1,33 o 3 pero con su sombrerito, multiplicado por la resistencia que queremos hallar, por la potencial que es 2 voltios. Y la resistencia me daría 1,50 ohms o 1,5 ohms. Hay otra forma, nosotros asumimos que este era mayor, que este era positivo. Pero, ¿qué tal si asumimos que si es negativo? Ya lo hallé de esa forma también, pero no sale. Se contradice, así que queda anulado esa resolución. Así que esta respuesta vendría a ser la correcta.